¿Y qué es lo que? Te voy a enseñar el paso a paso definitivo para poder pintar cualquier tipo de ojo en estilo anime o manga. Paso 1. La base. Es súper importante que antes de empezar a dibujar sepas de qué color será el ojo, es decir, el color base de tu ojo, de tu dibujo. Si será amarillo, rojo, naranja, etc. Eso lo debes decidir antes de todo, ya que si no estarás mezclando los colores. Y no digo que esté mal, es simplemente que puede ser un poquito más complicado si estás empezando. Paso número 2. Luz base. Sí, ya que elegiste el color base, es momento de elegir la luz base, o la luz que va a hacer que la luz que le pondremos adelante resalte. Por cierto, la luz base recomiendo que sea el mismo color pero más claro. Esto es simplemente una recomendación. Tú prueba y dibuja que pronto saldrá algo muy bueno. Paso número 3. La pupila central. Este es un paso súper sencillo. Elige un color, si tú quieres, que sea un poco más oscuro o tirando a gris para hacer la pupila central y algunos detalles por los lados, como para no dejar mucho espacio en el ojo. Como te dije, este es un paso súper básico y sencillo. Paso 4. Luz de la pupila. Este es el paso que hace que tu ojo resalte, ya que se enfoca en hacer una segunda pupila. Es un paso opcional si tú quieres, pero si lo vas a hacer, usa un color súper claro. En este caso, yo usé el mismo color que la luz base, simplemente para familiarizar los colores, o sea, que sean simplemente iguales y resalte un solo color. Paso 5. Detalles aparte. En este paso vas a hacer detalles en el color que prefieras. Yo elijo blanco porque resalta mucho, sin contar que me gusta mucho hacerle como líneas al dibujo en color blanco. Al final veremos cómo le agregamos más detalles, pero en este paso simplemente es para agregar detalles iniciales, o sea, para inspirarnos en el paso final. Así que no te limites y agrega detalles para resaltar tu ojo. Paso 6. Luz central. La luz central es la que hará que tu dibujo brille, y para hacer que esto funcione debes hacer lo siguiente. Primero crea una capa, y a esa capa, en las opciones de fusión de tu programa, debes ponerle aclarar. Esto es una recomendación, es decir, puedes probar las demás opciones de fusión y ver cuál te funciona más o cuál te gusta más, pero en este caso yo usé la opción de aclarar. En cuanto a qué color elegir, lo mismo, busca un color que te ayude a resaltar tu ojo. En este caso yo elegí el rojo, pero porque le da un toque más llamativo, sin contar que el azul y el rojo son colores opuestos y combinan muy bien. Paso 7. Pestañas. En este paso vas a elegir tu borrador y vas a seleccionar la capa en la cual dibujaste tu liner, o sea, el boceto en negro de tu dibujo, y después vas a hacer algunos borrones súper leves en las esquinas del dibujo. Luego vas a elegir el color base de tu dibujo. Esto si quieres, puedes usar el color que tú creas. Vas a crear una capa y vas a presionar la opción de tu programa que te permite dibujar sin salirte de la línea. En este caso se llama recorte. Entonces, con el pincel de aerógrafo vas a pintar en las zonas donde borraste. Esto simplemente es para darle un estilo de orden al dibujo, o sea, mantener siempre el mismo color, que en este caso es el azul. Como te dije, esto es un detalle opcional. Si tú quieres no lo puedes saltar. Paso 8. Blanco. Este paso debería de estar al comienzo, pero es que se me olvidó. Simplemente escoger el color blanco con el pincel de aerógrafo de la aplicación que uses y pintar la parte sobrante del ojo de blanco, nada más. Si acaso borra lo que queda por afuera y ya está. Paso 9. Comenta si te está gustando este tipo de contenido, déjame tu like, sígueme en mis redes, están en la descripción. Paso 10. Detalles. En este apartado vas a agregar detalles que hará que tu dibujo resalte aún más. En este paso no hay mucho que decir. Tienes millones de referencias en Instagram, Pinterest, Google, etc. para pensar en detalles para tu ojo. Es cuestión de tu imaginación. O sea, agrega los detalles que tú creas que harán que tu dibujo resalte aún más. Sin duda alguna, dibujar un ojo
puede ser un proceso total, ya que al igual que un personaje, es un paso a paso, por lo detallado que puede llegar a ser. Pero creo que si tomamos en cuenta que con un paso a paso esto se agiliza mucho más, creo que podríamos sacar algo bueno de aquí. Adiós.